Hola a todos. Antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño sondeo. Entonces, quisiera saber de acá, si pueden alzar la mano, quiénes son emprendedores. Ok. Sector público y sociedad civil o en general. Listo, buenísimo, buenísimo. Les voy a comentar sobre Agora. Nosotros somos una aceleradora de empresas enfocados en inversión de impacto en toda la región, es decir, en Centroamérica y Suramérica. Operamos desde México hasta Chile. Nuestras oficinas principales están en Washington, pero también tenemos operaciones en Nicaragua, en México, en Colombia y en Chile, y desde ahí manejamos remotamente las otras regiones. Bueno, un poco les voy a comentar sobre nuestra metodología de aceleramiento, cómo preparamos las empresas para inversión, qué vehículos financieros tenemos para acceder a inversión también o a financiamiento en general, y algunas cosas importantes respecto a inversión o lecciones aprendidas que hemos tenido en el camino. ¿Qué tipo de empresas buscamos? Nosotros buscamos empresas que estén en etapa temprana, en términos de mercado, que ya hayan validado su mercado, es decir, que tengan cierto track record con su operación. Eso lo validamos un poco vía facturación, es decir, si ya han validado su modelo de negocio, si están teniendo una facturación representativa, es porque están solucionando un problema en el mercado y porque implícitamente hay un público objetivo que está dispuesto a pagar por ese producto o servicio que están generando como empresa. En términos de operaciones, que estén operando en cualquier país de Latinoamérica, que sean empresas constituidas. En términos de impacto es algo muy importante, como les decimos, nos movemos en temas de inversión de impacto. Entonces, para nosotros, ¿qué es impacto? Para nosotros impacto es más allá de una iniciativa de responsabilidad social dentro de una compañía. Para nosotros impacto es algo que haga parte del core business de la empresa, ya sea vía producto, servicio, cadena de suministro o las operaciones de la misma. Entonces, no sé, les doy un ejemplo. Una empresa microfinanciera, su público objetivo son personas base de la pirámide en donde su producto genera bancarización y no están haciendo un esfuerzo adicional para generar este impacto, sino simplemente hace parte del ADN del mismo. Para nosotros eso es impacto. En términos de crecimiento, buscamos empresas que estén creciendo bastante, que tengan retornos financieros atractivos y en lo ideal que estén creciendo a 2 dígitos cada año en términos porcentuales. Que estén buscando capital, es decir, que tengan estrategias de crecimiento agresivas y que necesiten capital para materializar las mismas. Y un equipo emprendedor integral, es decir, que haya un equipo emprendedor que se complemente entre sí, que tenga las habilidades necesarias para llevar estas iniciativas a un final exitoso. Nuestra metodología la dividimos en 2 grandes pilares, que es uno, refinamiento de modelo de negocio y otro, preparación para la inversión. En refinamiento de modelo de negocio nos enfocamos en temas de talento humano, gobierno corporativo, identificación de las principales como revenue streams, la estructura de costos, análisis de la industria y la competencia, es decir, cómo aquellas variables que no controlamos, variables de afuera o exógenas, pueden llegar a afectar nuestros negocios. Metodologías de pricing y marketing, cadena de suministro y operaciones, sobre todo optimización de estas, y estrategia de impacto social y ambiental. Para otras empresas que van más guiadas a inversión, nos enfocamos mucho en análisis de riesgo, el plan operacional de crecimiento, su estrategia de crecimiento, modelamiento financiero, identificar cuáles son sus necesidades de capital y comunicar con los inversionistas qué tipo de capital necesitan y a través de qué vehículos o qué estructura de capital es la más adecuada. Ahora, como estamos acá en un foro de financiamiento, nos vamos a enfocar un poco en el tema de inversión.
¿Cuáles son las variables claves o consideraciones importantes que debe tener un emprendedor a la hora de buscar inversión? Entonces, en términos de modelo de negocio y financiamiento, es muy importante tener una evaluación detallada del tamaño de mercado, es decir, cuál es el tamaño de mercado en el que estoy operando, qué tan grande es la oportunidad y qué tan escalable puede llegar a ser la misma. Tener una propuesta valor que haga muy buen fit con el mercado. El track record comprobado, como les decía, en ese punto en temas de inversiones, digamos que a los inversionistas lo que les importa ver es track, es decir, cosas que ya hayan pasado, porque hoy en día en realidad una idea vale 0 pesos, ¿sí? Y hay muy buenas ideas en este mundo, pero lamentablemente están guardadas en un locker, ¿sí? Entonces, al final del día lo que interesa es no tanto la idea per se, pero sí la capacidad que tienen los emprendedores de volver estas ideas realidad, ¿sí? Y una buena oportunidad de mercado. En términos de equipo, que sea un equipo con experiencia relevante, que sea un equipo que se complemente entre sí. En términos de impacto, como les decía, es muy claro que tengan un impacto tangible, que hayan unas métricas claras a través de las cuales se pueda identificar este impacto, se pueda monitorear y comunicar hacia inversionistas y demás actores. Y en términos de gobierno corporativo es importante que tengan una junta directiva o por lo menos una junta asesora, o sea, que haya cierto nivel de gobierno corporativo en la empresa, una estructura organizacional de la compañía pues adecuada y alianzas, obviamente unas alianzas institucionales o potenciales alianzas institucionales que fortalezcan la operación, mitiguen riesgos y relaciones posibles con inversionistas, financiadores o en general personas que puedan llegar a abrirle puertas a las empresas. ¿Qué buscan los inversionistas? Que les demuestres que puedes hacer dinero, ¿sí? O sea, a los inversionistas les importa saber que si yo hoy pongo un peso en esta empresa, mañana en 3 o 4 años, ese peso ya no es un peso, sino son 6 o 7 pesos. Hacen una apuesta fuerte en esas empresas, por eso, digamos, las tasas de éxito, es decir, un inversionista fácilmente en un año puede estar revisando 100 empresas y esas 100 solo invierte en 1 o 2 empresas, ¿sí? Planes de negocios sólidos, que sea una propuesta de valor diferenciadora, ¿sí? Que hayan unas barreras de entradas adecuadas respecto a la competencia, es decir, que el producto no sea fácilmente replicable o que simplemente tengo esto hoy, soy el duro, pero mañana va a llegar cualquiera y de golpe lo copia, lo replica. Entonces, que sea diferenciable y haya unas barreras de entrada importantes allí. Definir claramente cuáles son las necesidades de capital de las empresas. Esto es súper importante, muchas empresas o suele pasar que muchos emprendedores creen que la solución a sus problemas es el dinero o el financiamiento, pero cuando hacen un ejercicio juicioso, un análisis juicioso al respecto, no en todos los casos el dinero va a llegar a solucionar los problemas que creen que van a tener en el camino, ¿sí? Entonces es muy importante saber en realidad si necesito dinero y si lo necesito cuánto es y en qué lo va a utilizar. Los retornos esperados obviamente es súper importante, es decir, qué retornos puedo ofrecerle a aquella persona que está interesada en financiar mi operación, ¿sí? Y una alineación entre los objetivos comerciales de la empresa y obviamente sus resultados o su impacto social o ambiental. En términos de necesidades de capital podemos encontrar, o sea, podemos trabajar en estados financieros a través de unos supuestos de proyección realistas, análisis de escenarios, distintos análisis de sensibilidad de tal manera que podamos identificar qué tipo de estrategias de crecimiento pueden funcionar o no o qué impacto van a tener esto en las ventas y en los flujos futuros de la empresa. Identificar las necesidades de capital dependiendo del tipo de negocio, los ciclos operativos de la empresa. No necesariamente necesitamos capital porque queremos crecer, también a veces
hay necesidades de capital de corto plazo, por ejemplo, hay empresas que pueden manejar pagos de proveedores muy largos y poder sopesar ese tipo de temas es muy importante, así sea con financiamiento o apalancamiento a corto plazo. También en temas de activos fijos, es decir, todo lo que sea compra de maquinaria, compra de terreno, son cosas en las que pues, se podrían ver indexadas las inversiones. ¿En qué se pueden usar los fondos o cómo los identificamos? Uno pueden ser fondos utilizados a corto plazo, es decir, querer lograr flujos positivos de caja, financiar los ciclos operativos, comprar inventario estacional, comprar materia prima o gastos operativos, o ya temas más de largo plazo como lo son el desarrollo de producto, investigación y desarrollo dentro de las empresas, nuevas plantas de producción o nuevas líneas de negocio. Ahora un poco cómo manejamos el tema de inversión o el proceso, digamos, de inicio del matchmaking con los inversionistas y el procedimiento hasta donde se cierran los negocios. Es inicialmente, esto ocurre después de la etapa del aceleramiento. Nosotros aceleramos empresas 2 veces al año y cada ciclo comprende casi un semestre. Una vez se ha cumplido el aceleramiento, consideramos que ya están listas las empresas para presentar ante inversionistas y empezamos a identificar dentro de la red de inversionistas que manejamos qué inversionistas tienen una tesis de inversión que se adapte a las necesidades de la empresa y empezamos a hacer introducciones formales en donde pues hay reuniones iniciales donde estos inversionistas analizan información, digamos, breve de la empresa, ya sea un resumen ejecutivo, un pitch o un one pager. Posteriormente, si hay un interés real del inversionista, se realizan reuniones de seguimiento en donde el inversionista pues, va a empezar a hacer requerimientos de información más detallada, analizar el trabajo que se vino haciendo con la empresa, un poco procesos de due diligence o, entre comillas, pequeñas auditorías en donde los inversionistas se encargan de validar esa información que están presentando las empresas, ver qué es real, validar desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operativo, ver si hacen sentido los números, sentarse con sus clientes, sus proveedores, oiga, ¿quién es esta empresa? ¿Cómo se comporta? Y demás. Y después ingresan a una etapa de negociación en donde dependiendo el tipo, digamos, el vehículo financiero, deuda, equity, según sea el caso, se hace una propuesta formal, puede haber un proceso de valoración de la empresa, se empiezan a ver estos temas, ingresa también un tema legal que es la definición de términos y la manera en que se va a cerrar el acuerdo o la negociación. Es muy probable que en esta etapa se envuelvan, digamos, o se suban en el camino abogados para estructurar todos los contratos que se dan en el camino, y últimamente ya está el cierre en donde es una firma de documentos legales y planes o cronogramas de desembolsos equivalentes a la ejecución paulatina de estos proyectos. Adicionalmente tenemos una línea de financiamiento con Kiva. Para quienes no conocen, Kiva es una plataforma online que permite financiar emprendimientos o proyectos que generen impacto social o ambiental a través de crowdfunding. Con Kiva manejamos una línea de financiamiento que va desde $10.000 a $50.000. El uso de recursos se puede ir para capital de trabajo, es decir, para la operación del día a día de la empresa, o también se puede ir para proyectos concretos o estrategias de crecimiento más agresivas que involucren, no sé, compras de activos fijos, compras de equipo, que sean claves para materializar dichas estrategias. Tasas de interés efectivas anuales entre el 4 a 8% efectivo anual, depende mucho del país donde se coloca el crédito, la tasa de interés. Plazos tienen hasta 5 años y pueden llegar a tener periodos de gracia de 6, inclusive hasta 1 año, dependiendo de la operación y de la dinámica del negocio. Se exige que tengan ventas anuales por lo menos 4 veces, equivalentes a 4 veces al capital requerido, es decir, a la financiación que están requiriendo, y flujo de cajas al menos 1.1 veces
mostrando la solvencia que pueden pagar, digamos, el principal más los intereses durante el periodo del crédito. El procedimiento con Kiva simplemente es, lo evaluamos inicialmente en Agora, todo se filtra a través de Agora. Hay una aplicación, se llena el formulario, luego se hace la aplicación online en Kiva. Luego hay una revisión por parte nuestra de la estructuración de dicho crédito y aprobamos o reprobamos el mismo, damos feedback en vías para aprobarlo de nuevo. Empieza el proceso de fundraising que lo hace Kiva. Si el proceso de fundraising es exitoso, que por lo general máximo son 30 días para levantar este capital, si llega a ser exitoso, nos transfiere el dinero Kiva, nosotros le transferimos el dinero al emprendedor y se empieza a ejecutar el plan que se dio para dicho crédito. Y va seguido pues de un monitoreo por parte de nosotros y un reporte hacia Kiva de manera periódica. Ya para cerrar quería charlar un poco de como lecciones aprendidas o cosas muy importantes para los emprendedores a la hora de tomar la decisión de una inversión o de ingresar a una negociación y demás. Entonces, por ejemplo, muchas empresas se debaten entre, bueno, yo quiero deuda o equity, ¿sí? Y es muy importante, es decir, no hay ningún tipo de vehículo financiero que sea el llamado o el mejor para las empresas. Lo más importante acá es tener muy claro cuáles son los desafíos de la empresa, cuáles son las dinámicas de la empresa, cuál es la etapa de la empresa y qué es lo que hace más sentido para la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en términos de riesgo, adquirir deuda es más barato que adquirir equity, pero si tú adquieres equity puedes llegar a estar accediendo a un capital que es paciente y también muchas veces lo llaman inteligente, porque no solo estás recibiendo dinero, pero también estás recibiendo una persona en junta, una persona que te va a aportar sofisticación, que te va a abrir muchas puertas y que te va a ayudar en la toma de decisiones, y paciente porque fácilmente puede invertir hoy y hasta dentro de 5 años esperar su retorno, ¿sí? Mientras que en la deuda te pueden prestar, vas a pagar menos por eso, es menos costoso en términos financieros, pero no vas a tener nadie ayudándote en la gestión o aportándote, ¿sí? Entonces es muy importante como definir cuáles son las necesidades de la empresa y a partir de eso ir hacia los vehículos financieros adecuados para la misma. Respecto a la valoración versus el control, muchas veces en procesos de negociación es muy común ver que la negociación se enfoca mucho cuánto vale mi empresa, el fondo cuánto dice que vale mi empresa, cuánto digo yo que vale, y empieza ahí como la negociación, el regateo para llegar al precio adecuado, el fondo quiere un poco más, el emprendedor quiere un poco valorarla más, el fondo un poco menos, el emprendedor un poco más, y se dejan de lado cosas muy importantes como el control, ¿sí? Es decir, muchos nos enfocamos en el valor de la empresa, pero ¿cuál es el control de la empresa? Es decir, a hoy el valor de la empresa puede ser muy importante, pero no sabemos en 3, 4, 5 años qué pase en el camino, ¿sí? Una inversión, sobre todo de equity, es un poco como un matrimonio. Si las cosas se ponen mal, pueden llegar a ser peor que un matrimonio, ¿sí? Porque en el matrimonio te puedes divorciar, acá no puedes hacer eso, ¿sí? Crecer rápido versus crecer despacio. Las empresas, es decir, hay empresas que van creciendo bien, tienen su flujo y pueden seguir tranquilos, pero se debaten muchas veces, oiga, ¿será que voy a buscar dinero afuera? Empiezo a buscar crecimiento inorgánico y de golpe puedo tener mi plan de expansión más rápido, puedo hacer más negocios o mejor crezco despacio, más seguro, ¿sí? Y son decisiones, otra vez, eso va muy al caso de cada empresa. Tú puedes decir, quiero ser dueño de esta torta de este tamaño, del 100%, o quiero ser dueño de una torta más grande, pero una participación menor, ¿sí? Entonces, todos estos son temas muy importantes para evaluar en el camino y entender que todo depende del caso particular de la empresa y no hay como top of minds o cosas que se deben hacer en caso de, ¿sí? Y bueno, en general eso somos nosotros, eso es lo que hacemos.
En este momento estamos en proceso de reclutamiento para el próximo ciclo que empieza en enero y pues todos son súper bienvenidos a aplicar, voy a estar por acá, entonces súper bienvenidos si quieren tener una charla además. Gracias. Nos sigue la última.